Amigos y hermanos, estamos meditando en la palabra del Señor acerca de los falsos profetas y también las falsas enseñanzas. Hablamos de Segunda de Pedro, capítulo 2, 1 al 3. La Biblia enseña lo siguiente en estos versículos: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. El texto en consideración nos enseña acerca de los falsos profetas, y como son falsos profetas, lógicamente también tienen que tener falsas enseñanzas. Cuando el apóstol Pedro habla de herejías destructoras, está hablando de doctrinas extrañas a la Biblia, doctrinas que no tienen nada que ver con la enseñanza de nuestro Dios. La iglesia de estos últimos tiempos está experimentando una confusa mezcla de verdad y error, que se proclama en el nombre de Jesucristo, lo más triste, especialmente por medio de predicadores teleevangelistas o televisivos que proclaman este mensaje. Todos los cristianos y los que dicen ser cristianos en nuestro tiempo, cualquiera que sea la denominación, hoy somos víctimas en mayor o menor grado de semejante confusión. Es verdad que solo Dios puede juzgar los corazones de los hombres, por lo cual hay que dejárselo a Él, pero es necesario saber, y todo creyente debe saber y hacer lo siguiente: todos tenemos el derecho y la obligación de saber y hacer algunas cosas al respecto. Por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? Juzgar las enseñanzas y los frutos, a fin de aceptar y seguir solo aquello que es claramente acorde con la incuestionable palabra de Dios, es decir, la Biblia. También tenemos que reconocer que se está produciendo cada vez más por parte de las iglesias un alejamiento de la palabra de Dios. Ya no somos el pueblo del libro, somos el pueblo del entretenimiento religioso. Eso ha llegado a ser. También tenemos que saber alertar sobre la confusión entre éxito del cristiano y fe, como comúnmente se le llama ahora en nuestro tiempo. Porque ahora el cristiano es aquel que todo lo puede. En la filosofía humana, en la filosofía moderna, el cristiano es aquel que todo lo puede, como sea, cuando quiera. Es el que conquista todas las metas. Las tribulaciones, las enfermedades, los problemas, la pobreza, la adversidad, etcétera, ya no forman parte de su vida. Esto es una falsa enseñanza. Por tanto, ya no hay testimonios de la bendición de Dios en medio de las tribulaciones, porque no existen, según las filosofías humanas. Enseñar y alertar también a los pocos cristianos de nuestras iglesias, especialmente los nuevos creyentes. Debemos hacer esto, que aún no han sido contaminados con las falsas enseñanzas de los autoproclamados profetas y apóstoles modernos, que hoy recorren el mundo. El no hacer esto, amigos y hermanos, nos hace cómplices de la mentira y el engaño. Advertir en estos tiempos también es muy importante de tanta confusión y apostasía, del peligro a quien está al borde del precipicio, y esto es la falsa enseñanza. Si no lo hacemos, si no ponemos en práctica estos puntos, por el hecho de que Dios es amor, porque así dicen muchos, entonces estaremos presentando simplemente un falso amor lleno de indolencia, tolerancia e hipocresía espiritual. Es importante, amado oyente,
No podemos ser ciegos o es necesario ser ciego para no ver el contraste que hay entre la enseñanza del Espíritu Santo a través de Pablo y la de Satanás por medio de los falsos profetas respecto a lo material y físico. Pablo, en lugar de alabar por su prosperidad material a los ricos, les enseñó cómo vivir. En 1 de Timoteo capítulo 6, 17 al 19, dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. En cambio, a los creyentes pobres de Macedonia, encontramos aquí un mensaje tanto para los cristianos ricos en la iglesia de Cristo, cómo deben de vivir, y un mensaje para los cristianos pobres en Macedonia. Aquí Pablo a los creyentes pobres de Macedonia ni les enseña ni les exhorta, y por supuesto no los señala de estar viviendo bajo maldición, sino que los coloca como ejemplo digno de imitar. Dice 2 de Corintios capítulo 8, 2 al 4, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿A quién le creeremos? ¿Al apóstol Pablo o a los falsos profetas y falsos apóstoles de hoy? Leí en un artículo hace poco que en los Estados Unidos un predicador de la prosperidad material y física, de esos que solo de eso hablan, se le ocurrió hablar en una conferencia sobre el pecado y el arrepentimiento. La reacción de los otros predicadores de la zona de él no se hizo esperar. Estuvieron en contra de su enseñanza diciendo algo así: ¿cómo es posible que haya cambiado su mensaje? A excepción de uno que dijo: bueno, nunca he estado de acuerdo con la enseñanza de dicho predicador, por primera vez lo estoy. Y en cuanto a Timoteo, en vez de Pablo acusarlo de estar viviendo en pecado por sus constantes enfermedades, le recomienda una especie de medicina casera. ¿Qué le parece? 1 Timoteo capítulo 5 versículo 23. Y es que la vida abundante, según Juan 10 versículo 10, no quiere decir una salud perfecta o un estilo de vida rodeado de todo lo material, todas las comodidades, felicidad permanente y la solución instantánea a todos los problemas. No esperemos, por tanto, que la vida cristiana sea fácil, como enseñan los falsos profetas. El proverbista la define así, Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Debemos los cristianos, discípulos de Jesucristo, buscar primeramente la prosperidad material. Sabemos que las reglas, aunque no están escritas, las reglas de los que no son cristianos, oiga esto, las reglas de los que no son cristianos en cuestión de negocios son conseguir, buscar, ansiar resultados tangibles sin importar los medios. El dinero es más importante que la gente. El éxito solo equivale al dinero. Trabajan para agradarse a sí mismos. Su pregunta clave es: ¿cuánto puedo obtener? ¿O cuánto voy a ganar? ¿Cuánto voy a conseguir? En otras palabras, viven en una permanente esclavitud financiera. Y así los cristianos somos enseñados a hacer lo mismo. ¿Cuál sería nuestro fin si los cristianos fuéramos enseñados a
enseñar y creer y ansiar lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entonces entre los ciudadanos del reino de Dios y los súbditos del reino de las tinieblas? Por supuesto, nuestro Señor nunca dijo que el dinero, el éxito financiero o material fueran malos o pecado. No estoy diciendo eso, pero sí dijo que dar más importancia o prioridad al éxito material sobre Dios es malo, es pecado, pues equivale a adorar a un Dios falso. Mateo 6:21 dice: porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y es que cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios se convierte automáticamente en un ídolo, es decir, en un Dios falso, transformándonos en idólatras. ¿Sabe usted que la idolatría, el pecado más repugnante para el eterno y santo Dios, es en lo que se llega a convertir este tipo de personas no cristianas y aún los que se dicen ser cristianos en busca de la materia? La esclavitud material o financiera no consiste en tener bienes materiales, sino en que los bienes materiales nos tengan a nosotros. Nuestro Señor jamás habló de un camino directo al éxito material. Nunca ordenó que los cristianos buscaran primeramente la prosperidad o el éxito material. No se registra ningún mandamiento de tal naturaleza en las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia. La prosperidad material o auténtica libertad financiera en los cristianos ha de ser el resultado de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Enseñar lo contrario es enseñar la más devastadora y demoníaca mentira. Este servidor en una oportunidad conoció a una persona con muy buena posición económica, y cuando se dio cuenta que yo era un predicador, compartió lo siguiente conmigo. En una ocasión fui a consultar con cierto líder cristiano sobre el gran problema espiritual y emocional que me agobiaba, dijo. Salí totalmente decepcionado. Fui a buscar la manera de cómo Dios podía tener misericordia de mí, pero solo encontré un Dios interesado en mi dinero. Qué triste. Con razón, el filósofo Juan Paul Steri escribió lo siguiente: no reconocí en el Dios atrayente que me enseñaban, a aquel que estaba esperando por mi alma. Yo necesitaba un Salvador, pero me dieron un gran negociante. Sí, amigos, porque este es el Dios que presentan ahora los falsos maestros, el Dios del negocio. Haz esto y vivirás, tendrás esto, da esto y recibirás más. Este es el Dios que presentan ahora. Dios te hará así y te va a dar esto si tú das esto. Lo peor llega cuando tal enseñanza hace que la gente se endurezca de tal manera que muera sin Cristo, porque mucha gente se decepciona de esta situación y por tanto mueren muchos sin salvación eterna. Qué problema tan serio. ¿Saben ustedes cuál es la clase de nuevos creyentes más asistida de la escuela dominical en determinada iglesia? La de cómo llegar a ser un cristiano millonario. Por favor, no me vaya a pedir la dirección. Hoy los falsos profetas y falsos apóstoles televisivos no hablan permanentemente de sembrar una semilla, con lo cual la prosperidad material y física no se hará esperar. Cancelación de deudas, sanidad del cuerpo, restauración de la familia, prosperidad en los negocios, obtención de fincas, casas, vehículos, etc. El hermano Ray Comfort, comentando el asunto en cuestión, se pregunta: si el plantar una semilla en cuentas bancarias nunca falla en dar prosperidad al que siembra, ¿por qué tengo que plantar la semilla en su tierra? En otras palabras, ¿por qué razón no podemos sembrar
si el término es válido a la luz de la palabra de Dios, por supuesto, ¿por qué no poder sembrar en otros terrenos, como por ejemplo en los ministerios de la iglesia local? Además, es ahí donde realmente se pastorea o se ministra y se sirve y se enseña y se alienta y se visita. Si a los antiguos mercaderes del templo Jesús los echó diciendo: no convirtáis la casa de mi padre en casa de mercado, ¿qué les diría hoy a los modernos mercaderes del evangelio? Si se les apareciera personalmente, ¿qué cree usted que les diría? Lo cierto es que, como alguien lo expresó acertadamente, la gran diferencia que existe entre decir lo que todos quieren oír y decir lo que todos deben oír es la misma diferencia que existe entre un verdadero siervo de Dios y un mercader de la fe. Hay un poder mental que quiere predominar. Todo lo que la mente humana puede creer, la mente humana puede conseguir. Una filosofía moderna de los falsos maestros. Esta fascinante doctrina, digámosle así, es parte de lo que enseñan los promotores del movimiento de la nueva era. Sí, la nueva era. La misma se ha introducido sutilmente en la iglesia por los falsos profetas, precisamente por lo atractiva que es esta filosofía, que resulta así podemos conseguir cualquier cosa que concibamos en nuestra mente. Cualquiera puede hacer que suceda un milagro. Hay un milagro en tu mente y en tu boca, enseñan los falsos profetas y apóstoles autonombrados de hoy. Así dicen. Si alguien cree que debido a que piensa cierto pensamiento o pronuncia ciertas palabras, Dios tiene que responder de una cierta manera, ha caído en la hechicería o simplemente está jugando a ser un diosito. Simplemente está haciendo eso. Si el milagro sucede, no es un milagro genuino de Dios. Si una persona es sanada meramente porque cree que será sanada, el poder está en su mente, tal como lo enseña la metafísica. Todo lo que existe en la dimensión física es el resultado directo de nuestros pensamientos. Si eso es así, entonces, como dice un autor cristiano, Dios es solo entonces un mandadero que solo sirve para activar la fe. Esta postura trata a Dios como un genio de una lámpara, que solo existe para que nos sirva de medio. Este tipo de cristianismo metafísico y ocultista ya está de moda en muchas iglesias de hoy. Estos falsos profetas y falsos apóstoles no aceptan que Dios no es nuestro siervo, que la vida no gira en torno a nosotros, no gira en torno a mí ni a ti, estimado oyente. Ellos no saben o no quieren saber que existimos para los propósitos de Dios, no a la inversa. ¿Escucharán ustedes este mensaje? Que ellos no saben o no quieren saber que existimos para los propósitos de Dios y no a la inversa. ¿Escucharon bien? A este respecto, alguien pregunta: ¿por qué habría de proporcionarnos Dios el cielo en la tierra cuando Él ha hecho planes para darnos algo mayor en la eternidad? Este mismo servidor, al referirse a los falsos profetas y falsos apóstoles, digo que para ellos la fe no está en Dios, sino que es un poder aplicado sobre Dios, que le obliga a Dios a hacer aquello que nosotros hayamos creído que Él hará, lo que el mundo secular llama poder de la mente. Es confundido por una mayoría de cristianos o llamados cristianos de hoy como fe. A eso le llaman fe ahora. Y gracias a los falsos profetas y falsos apóstoles, muchos cristianos
ya son víctimas de semejante engaño. El evangelio de la autoestima. Bueno, si es que hay muchas filosofías con respecto a esto. Nuestro problema no es el pecado. Esa es la filosofía del evangelio de la autoestima. Nuestro problema no es el pecado, sino la mala imagen que tenemos de nosotros mismos. Dicen los falsos profetas, en complicidad con la mayoría de los psicólogos y psiquiatras, enseñan que nuestra mayor necesidad es edificar o levantar nuestra autoestima. Este nuevo evangelio de la autoestima ya ha sido aceptado incluso por eminentes hombres de Dios con eficaces ministerios en Venezuela y en otros países. Sin embargo, esta nueva teología o nueva psicología de la autoestima está opuesta a las Escrituras. Por ejemplo, Dios eligió a Moisés, quien era muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Léalo en Números capítulo 12, versículo 3. Dios lo eligió a Moisés para confrontar al más poderoso emperador de la tierra de aquellos tiempos, en Egipto, y librar a Israel. Moisés rehuyó este llamamiento, considerándose incapaz. Él se consideró incapaz. En lugar de darle una charla de orientación psicológica a nuestro Dios, como hace hoy muchos seminarios e institutos modernos bíblicos con sus estudiantes para levantar su deficiente autoimagen o autoestima y construir su autoestima para el éxito, entonces ¿qué hizo Dios? Dios prometió estar con Moisés, obrar milagrosamente por medio de él. Éxodo capítulo 3. Hoy los cristianos son impulsados por los falsos profetas y falsos maestros a visualizar el éxito hasta el punto de que el éxito y la autoestima han llegado a ser tan importantes en las iglesias que ha eclipsado a todos los demás, incluyendo la enseñanza sistemática de la palabra de Dios. Ahora lo más importante en la iglesia es ser grande, próspero, materialista, con prestigio, exitoso, sobresaliente en riquezas, etcétera. Porque según los falsos profetas, el nombre que Dios coloca en la persona en el momento cuando ésta se convierte a Cristo, ellos dicen que el nombre que Dios le pone es exitosa o próspera. No el de hijo de Dios, no, ese no. El de hijo de Dios no. El nombre que Dios pone es próspera o exitosa o exitoso. La humildad ha sido echada fuera y la autoestima está dentro, aun cuando la Biblia enseña que estimemos. Dice Filipenses 2, versículo 3, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso dice Filipenses 2, 3. Por cierto, cuando la Biblia habla de las riquezas materiales, generalmente lo hace en forma negativa, no porque sean malas en sí mismas, sino por el peligro que representan al no saberlas administrar. Sin embargo, los psicólogos nos dicen que no hay que hablar en forma negativa de las mismas, es decir, de las riquezas. Pensamiento positivo. Pregunto, ¿esto no es contradecir la palabra de Dios? ¿Qué se dijera de Moisés si viviera hoy y fuera miembro de alguna de nuestras iglesias donde la psicología ha sido colocada por encima de las Escrituras? En lugar de preferir ser maltratado con el pueblo de Dios, como dice Hebreos 11:25, ¿qué se diría de Moisés? Prefirió sufrir riquezas, éxito, prosperidad y popularidad con el pueblo de Dios. No, pero eso se diría en nuestro tiempo. En cambio, los primeros cristianos decían: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Según de Timoteo 3, versículo 12. Sin embargo, amigos y hermanos, los falsos profetas y apóstoles modernos enseñan: los que vivan vidas piadosas tendrán honra, éxito, aprecio, prestigio, grandeza, importancia y prosperidad material en este mundo.
Eso enseñan ahora. Y ni cortos ni perezosos, no solo los cristianos como individuos, sino que las iglesias enteras, los que buscan hoy es las riquezas materiales y el éxito empresarial, al estilo del mundo secular. Cuanto más grande sea una iglesia, tanto en lo financiero como en la cantidad de miembros, tanto más éxito se considera que ha obtenido. Lo que importa son los resultados visibles, dicen. Craso error, hermano y amigo. Así que las claves del éxito para las iglesias ahora son pensamiento positivo, habla positiva, visualización positiva, éxito material positivo. ¿Qué le parece esta filosofía? Aunque para muchos es agradable y atrayente. En vez, como dice 1 de Juan 1, versículo 9, hoy en muchas iglesias se está predicando una confesión positiva. En todos los órdenes declaramos nuestra santidad, declaramos nuestra prosperidad material, declaramos nuestro dominio sobre esta tierra, declaramos nuestro derecho divino. Visualicemos todo aquello a que tenemos derecho. Una confesión o declaración de este tipo no es la que Dios demanda, amados hermanos y amigos. Dios no demanda esto de sus hijos. Lo que Dios pide es el arrepentimiento para el perdón de los pecados de sus hijos. Dios pide que usted se arrepienta, que cambie su vida en virtud del hecho de que Jesucristo pagó por ello en la cruz del Calvario. Cada vez más se extiende la enseñanza en las iglesias acerca de que no debemos pedir a Dios, clamar a Dios, sino demandar o exigir de Dios a darnos todo lo que es nuestro derecho de poseer y disfrutar. ¿Qué le parece? Pero estas son las religiones modernas que tenemos con sus falsos profetas y falsos apóstoles. En algunas iglesias ya no se reúnen para orar, sino para decretar lo que se quiere o se desea. Y es que la idea del hombre de querer ser Dios, o por lo menos un Dios, aún persiste en muchos cristianos de hoy. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza esto! Esto tendría que inquietarnos profundamente al ver que cada vez más esta enseñanza se esparce por las iglesias al mismo tiempo que es aceptada por toda la sociedad secular como parte del crecimiento, movimiento de la nueva era. Pero escuchen esto, damas y caballeros. Así como Dios es Dios y no debe ser menos que Dios, así el hombre es hombre y jamás podrá ser más que un hombre. ¿De dónde viene la única autoimagen correcta del cristiano, discípulo de Jesucristo? La única autoimagen correcta de los cristianos, los que han nacido de nuevo en Cristo Jesús por el Espíritu Santo y por tanto son ahora discípulos de Cristo, no los que han nacido en el cristianismo, viene de contemplar, amigos, a Dios y no de contemplarse a sí mismo. Noticia nada agradable para nuestro ego, ¿verdad? Yo sé que sí, pero así es. Créalo, mi amigo. Solo cuando miramos a Dios, nuestras vidas cambian. Y cambian precisamente porque nos apartamos del yo, del ego, de querer ser dioses. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos, la tierra y el mar. Así dice la santa palabra de Dios. Mi socorro, mi ayuda, mi auxilio no viene de una buena autoimagen. No viene de la posición, no viene de la psicología, no viene de la sociología, ni de ninguna, amado oyente, otra ciencia de la conducta humana. De ninguna manera. Viene de Dios. Es muy difícil entender esto. Cuando
¿Cuándo fue que Isaías vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime? Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5. ¿Cuándo lo hizo? Cuando se contempló a sí mismo. ¿Cómo enseñan los psicólogos? ¿O cuándo vio al Señor? Escuchen esto y anótenlo en sus mentes para siempre, amados oyentes. La respuesta a la depresión no es la aceptación de uno mismo, sino el apartarse de uno mismo, dirigiéndose a Cristo Jesús. Quien se busca a sí mismo pierde a Dios. Quien busca a Dios se olvida de sí mismo. La palabra de Dios jamás nos impulsa a la autoaceptación, ni al amor propio, ni a la autoconfianza, ni a la autoestima, ni al autoperdón, ni a la autorregeneración, ni a ninguna de los otros yoísmos puestos de moda en el llamado cristianismo de hoy por los falsos profetas y falsos apóstoles. Está claro, amigo oyente, estos lo que han hecho es copiar lo que enseñan los maestros de la nueva era, que a su vez copian a los ocultistas o satanistas. ¿Escucharon bien? Especialmente los seguidores de los predicadores televisivos. Por supuesto, no todos son así, gracias a Dios, pero sí la mayoría. Amigos y hermanos, nosotros quisiéramos ayudarles a ustedes a salir de un mundo confuso y lleno de maldad. A veces nosotros creemos que la maldad existe únicamente en el mundo de la delincuencia, de los desastres, de la extorsión, del robo, del ladronismo, de homicidios y la maldad en ciertos aspectos en nuestro mundo secular. Pero usted es posible que no vea la maldad que existe en el campo religioso. Los falsos maestros están a la luz del día y el Espíritu Santo nos exhorta en 1 de Juan 4:1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y esto es una gran verdad. Por ello nosotros le exhortamos y le animamos para que, amigo y hermano, empiece a estudiar la Biblia, a considerar la palabra de Dios. Comience con obedecer el Evangelio de Cristo. Busque la verdad de Dios, la cual solo se encuentra en su palabra escrita, la Biblia, el Nuevo Testamento. No permitamos que los hombres, los falsos maestros que menciona el apóstol Pedro, que menciona Juan, que mencionan otros siervos de Dios, hagan de nosotros lo que a ellos les parezca y se aprovechen de nuestra fe, de nuestro deseo. Estamos conscientes que hay muchas almas que buscan a Dios con un buen corazón, con un buen propósito. Quieren adorar a Dios, quieren agradar a Dios, quieren la salvación. Estamos conscientes de esto, pero también debemos estar conscientes que hay falsos maestros y que nos van a conducir por el camino equivocado, por el camino que no es correcto. Y que usted es posible que, a pesar de que vaya con todo el corazón, de que vaya con todo un buen sentimiento y propósito, pero mal encaminado, mal guiado, recuerde que ciego que guía a ciego, ambos caerán en el hoyo. Por ello nosotros le llamamos a recapacitar, a meditar, para que piense muy bien en los negocios del Señor, pero los negocios espirituales, no los materiales, que venga al Señor arrepentido. La Biblia manda que usted se arrepienta. No importa que usted haya pecado, que haya cometido pecados graves, no piense que no hay perdón para usted. Claro que lo hay. Isaías 1:18 dice que no importa qué tan grandes sean sus pecados o lo que usted considere que ha hecho, pero Dios tiene el perdón para usted. Jesucristo mandó en Lucas 24 que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Amigo, le invitamos para que usted se arrepienta y cambie su vida y venga a Cristo
Si usted ha estado en una iglesia que le ha estado extorsionando, que le ha estado estafando en una forma, en nombre de Dios, en una forma suave y ligera que usted no se ha dado cuenta, le invitamos para que usted también pueda comenzar a estudiar la Biblia con nosotros y se dará cuenta de una gran verdad, la cual la tenemos allí en nuestras manos, pero necesitamos ser más diligentes. Nuestra invitación entonces es para que visite las iglesias de Cristo y pueda buscar la salvación que se encuentra únicamente en el Señor. ¿Que habrán sufrimientos en nuestra vida? Por supuesto que sí, los habrán. La Biblia nos enseña que hay sufrimientos para los que somos y no somos cristianos. Por ello, queremos que usted busque a Dios, no pensando en que no habrán sufrimientos. No venga a Cristo por evitar las enfermedades. No venga a Cristo por buscar riqueza. No venga a Cristo por buscar cosas materiales. No venga a Cristo porque cree que sus problemas, aún familiares, se pueden solucionar. Podemos llegar a tener una solución, pero no vamos a buscar a Dios por ninguna otra cosa más que por amor a su palabra, al perdón de nuestros pecados, a la vida y al regalo de Dios. Aunque muchas cosas como estas Dios las añade después en nuestra vida, pero nuestro objetivo principal debe de ser buscar el reino de Dios y su justicia, y Dios podrá bendecir nuestras vidas. Dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 20: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si usted está sufriendo, amado oyente que está allí con nosotros, bien sea alguien que nunca ha estado en ninguna iglesia o que no ha buscado a Dios, usted está sufriendo y soporta y está en pecados, pues sufrirá eternamente en el infierno. Pero si usted viene a Cristo, va a tener ciertos sufrimientos, no decimos que no, pero lo soporta en Cristo, no practicando el pecado, no viviendo en el mundo, tendrá recompensa de Dios. ¿Qué le parece? El Señor dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Dejemos de sufrir, amigos y hermanos, de una forma en un mundo de pecado. Suframos en un mundo espiritual en donde Dios nos garantiza un gozo eterno en el más allá, en donde se nos garantiza que si sufrimos tendremos gozo después. Pero no estemos en un mundo en donde estamos sufriendo ahora y seguiremos sufriendo en el castigo, en el fin, si no nos arrepentimos. Amigo, le llamo al arrepentimiento de todo corazón. Hechos 17:30 dice que Dios ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, Jesucristo. Él le ha dado fe, Él ha dado razón para tener confianza en Él. Por tanto, arrepiéntase, amado oyente, y venga al Señor bautizándose para el perdón de sus pecados, como bien dice Hechos 2:38. Arrepiéntase y bautícese para que sus pecados sean lavados. Agradecemos grandemente su amable y fina atención por estar con nosotros. Esperamos estar en la próxima ayudando a usted con el conocimiento de la palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Confiamos en Dios. Amados oyentes, gracias por estar con nosotros. Esperamos estar en la próxima con todos ustedes. Que la paz de Dios sea con todos.